buenas noches, y te doy la bienvenida a este pequeño refugio sonoro. Si sientes que tu mente todavía va a 1000 por hora, saltando sin descanso entre lo que fue y lo que será, no te preocupes, estás en el lugar correcto. Durante los próximos minutos no hay absolutamente nada que hacer, nada que resolver, nada que planear. Solo tienes el permiso de estar, de soltar. Ahora, solo déjate llevar por el sonido de mi voz. Quiero contarte una historia que quizá no conozcas. La historia de un relojero solitario, de los sueños olvidados y de una amistad que nació en el eco de un tic-tac. Permítete descansar. La historia empieza ahora. El relojero y su mundo de ecos. En el corazón de una ciudad dormida, había un pequeño taller en una de esas callejuelas empedradas que ya casi nadie recuerda. Por fuera solo se veía una puerta de madera oscura y un letrero de latón que decía simplemente Elian, relojero. Pero por dentro el taller era un universo entero. Un universo que latía al ritmo de cientos de corazones mecánicos. El aire olía a aceite delicado, a madera vieja y a ese aroma metálico del tiempo. En las paredes, en las estanterías, donde quiera que miraras había relojes. Grandes relojes de péndulo que se balanceaban con una calma majestuosa. Relojes de cuco que dormían en sus casitas. Relojes de bolsillo que descansaban sobre terciopelo y relojes de pulsera cuyas manecillas parecían temblar, impacientes. Y en medio de todo estaba Elian, un hombre de manos pacientes y mirada serena. Vivía en la soledad de su taller, pero nunca se sentía solo. Y es que, para él, cada reloj era un confidente. Creía que un reloj no solo mide las horas, sino que las absorbe. Que guarda entre sus engranajes el eco de las risas, el peso de las lágrimas, la vibración de los secretos susurrados en la noche. Arreglar un reloj no era solo un trabajo mecánico, era saber escuchar, era devolverle su voz a un alma perdida. Una tarde, gris de otoño, cayó en sus manos un reloj de bolsillo que parecía llevar un siglo en silencio. Su carcasa de plata estaba opaca, abollada, y las manecillas estaban congeladas, como dos brazos que se han rendido. Se lo había entregado un anciano casi con un suspiro. «Dejó de funcionar el día que me despedí de mi primer amor», le dijo. «Dudo que pueda hacer algo». Elian aceptó el reto. Pasó días enteros trabajando bajo la luz de su lámpara, con sus lupas y pinzas diminutas. Limpió el polvo de décadas, enderezó dientes de engranajes que parecían suspiros de metal y pulió los pequeños rubíes que hacían de ejes. Podía sentir la historia del reloj bajo sus dedos, la impaciencia de un joven enamorado, la tristeza de una despedida en una vieja estación de tren. Finalmente, con un toque casi sagrado, colocó la última pieza en su sitio. Hubo un segundo de silencio total, y de pronto, un débil, casi imperceptible, tic, y luego otro, tac. El pequeño corazón de metal había vuelto a latir. Una oleada de cansancio y pura satisfacción recorrió a Elian. Apoyó la cabeza sobre la mesa de roble solo un instante, con el suave tic-tac resonando en su sien. Y entonces, de repente, el olor a aceite y madera desapareció. En su lugar sintió el aroma de la hierba fresca y las flores silvestres. Abrió los ojos y ya no estaba en su taller. Se encontraba en un campo, bajo el sol dorado de un verano que parecía eterno. A lo lejos vio a una pareja de jóvenes que reían y corrían de la mano. Ellos no podían verlo, pero Elian sintió su alegría como si fuera la suya propia. Era un recuerdo, un sueño anclado en el tiempo. Despertó de un respingo, con el corazón latiéndole con fuerza. El reloj de bolsillo seguía su ritmo constante sobre el paño de terciopelo. Elian lo miró, pero ya no como un objeto, sino como una puerta. Acababa de descubrir algo increíble, que al devolverle la vida a un reloj podía asomarse a los sueños que guardaba en su interior.
Pasaron los meses y Elian usó su don con mucho respeto, haciendo viajes cortos a sueños felices, bailes de salón, picnics en familia, primeros besos. Eran pequeñas escapadas que llenaban su soledad de una calidez que no era suya, pero que sentía como propia. Pero, como siempre pasa, un día algo cambió. Fue cuando Lena entró en la tienda. Traía consigo un precioso reloj de sobremesa, con una caja de caoba y una esfera de nácar. Pero estaba roto. El péndulo colgaba quieto y las manecillas estaban clavadas a las 3 de la madrugada. «Era de mi abuelo», dijo Lena con una voz que sonaba tan frágil como el propio cristal del reloj. Dejó de funcionar hace mucho tiempo, la noche que hubo un incendio en la casa de al lado. Yo era muy pequeña. Desde entonces nadie ha conseguido que vuelva a andar. Elian vio una sombra detrás de los ojos de Lena, una tristeza tan honda que ni su sonrisa podía disimular. Sintió que ese reloj no solo guardaba un recuerdo, guardaba una herida. Esa noche, mientras trabajaba en su mecanismo, sintió el peso de esa memoria. Era fría, pesada. Con una precisión que era casi devoción, limpió el hollín invisible que parecía pegado a cada pieza y ajustó cada diminuto engranaje. Por fin, con un suave empujón, el péndulo empezó su danza hipnótica. Tic, tac, tic, tac. El sonido era nítido, pero tenía un fondo melancólico. Elian, agotado, se reclinó en su sillón, cerró los ojos y se dejó mecer por aquel ritmo. Esta vez no hubo campos soleados. Apareció en un lugar frío y silencioso. Un bosque inmenso y gris se extendía hacia todas partes. Los árboles eran como esqueletos negros, sin una sola hoja, y una niebla espesa y helada se arrastraba por el suelo, ahogando cualquier sonido. El aire olía a cenizas mojadas. A lo lejos distinguió una figura pequeña. Era una niña, Lena de pequeña. Estaba sola, temblando, abrazándose a sí misma. No corría, parecía paralizada de miedo. Y Elian vio de qué tenía miedo. No era un monstruo con garras o dientes, era una sombra. Una mancha de oscuridad sin forma al borde del bosque que latía y se retorcía. No la perseguía, pero su sola presencia lo congelaba todo. De la sombra salía un susurro, como el eco lejano de sirenas y gritos ahogados. Elian sintió la opresión de aquel lugar, ese miedo tan antiguo a la oscuridad y a lo desconocido. Pero su corazón de relojero, acostumbrado a encontrar el orden en medio del caos, no se dejó llevar por el pánico. Se acercó a la niña despacio, sin hacer ruido, para no asustarla más. Ella lo miró con los ojos enormes, llenos de un terror mudo. «No tienes por qué pasar por esto tú sola», le dijo Elian con la misma voz suave que usaba para calmar los mecanismos más rebeldes. La niña no contestó. Solo señaló con un dedo tembloroso hacia la sombra que latía. «Lo sé», asintió Elian. «Da mucho miedo». Se sentó en el suelo cubierto de niebla, a una distancia prudente de ella. A veces las cosas que más ruido hacen y más oscuras parecen son las que más asustadas están. No intentó sacarla de allí a la fuerza, ni se enfrentó a la sombra. Simplemente se quedó a su lado. Y le habló de sus relojes, de cómo cada pieza, por muy pequeña que fuera, tenía su lugar y su propósito. Le habló de los péndulos, de cómo siempre encuentran su ritmo, incluso en el silencio más absoluto. «Escucha», le susurró. «¿Sientes eso?». Puso una mano en su propio pecho. «Es el tic-tac de tu corazón, es tu propio ritmo. Y es mucho más antiguo y más fuerte que cualquier sombra». Noche tras noche, Elian regresaba a ese bosque del sueño. Y noche tras noche caminaba junto a la pequeña Lena. No se alejaban de la sombra, sino que exploraban el bosque que la rodeaba. Elian le enseñó a ver que los árboles esqueléticos guardaban en sus ramas la promesa de futuras hojas. Le mostró que la niebla, aunque fría, solo era agua, y que si
uno espera lo suficiente, el sol siempre acaba por atravesarla. Poco a poco, la niña empezó a caminar con la espalda un poco más erguida. Su mano, que al principio temblaba, a veces se atrevía a rozar la manga de Elian. Estaban creando una amistad en el lugar más desolado del mundo, una amistad tejida con paciencia y con calma. Y llegó una noche en la que ambos sintieron que era el momento. Juntos caminaron directos hacia el corazón del bosque, hacia la sombra que ahora latía con más fuerza que nunca. Los susurros del miedo se hicieron más y más fuertes, envolviéndolos. La niña se paró en seco, sintiendo cómo el pánico volvía. Pero Elian se arrodilló a su lado. De su bolsillo sacó algo que brillaba con una luz suave y dorada, un pequeño engranaje de reloj perfecto y luminoso. «Esto es para ti», le dijo, y lo puso en la palma de su mano. «Es un trocito de tiempo. Es orden, es ritmo. Es la promesa de que después de cada noche, siempre llega la mañana». La niña cerró su mano sobre el pequeño engranaje y sintió su calor. Miró a la sombra, que se cernía sobre ellos como una ola oscura, pero ya no vio una amenaza. Gracias a las historias de Elian, ahora lo entendía. La sombra no quería hacerle daño. La sombra era su propio miedo, que intentaba protegerla manteniéndola quieta para que nunca más tuviera que enfrentarse a algo tan terrible como el fuego. Con una valentía que no sabía que tenía, la pequeña Lena dio un paso al frente. Abrió la mano y le ofreció el engranaje brillante a la oscuridad. No se lo dio como un arma, sino como lo que era, un regalo, una ofrenda de paz. En el instante en que la luz del engranaje tocó la sombra, ésta no explotó ni gritó. Pasó algo mucho más hermoso. La oscuridad dejó de latir de esa forma amenazante. Se fue contrayendo, suavizándose, hasta convertirse en algo distinto. Se transformó en una figura alta y protectora, como un guardián silencioso hecho de cielo, estrellado. La niebla helada se fue disipando como un suspiro, y por primera vez la luz de una luna tranquila se coló entre las ramas. El bosque ya no era un lugar de miedo, sino un refugio de paz. Elian se despertó en su sillón. El sol de la mañana se colaba por la ventana del taller. Sobre su mesa de trabajo, el reloj de sobremesa marcaba el tiempo con un tic-tac cálido, profundo y seguro. Elian se sentía en paz. La soledad de su taller ya no era un vacío, sino un espacio lleno del eco de esa amistad tan profunda. Más tarde, ese mismo día, Lena volvió. Y Elian supo, solo con verla, que algo había cambiado para siempre. La sombra en su mirada se había ido. Se movía con una ligereza que no tenía antes. Se acercó al reloj y escuchó su latido constante. Una lágrima rodó por su mejilla, pero era de alivio, no de tristeza. «No sé cómo lo ha hecho», dijo ella girándose hacia Elian con una sonrisa que por primera vez le llegaba a los ojos. «He dormido toda la noche y me siento ligera, como si hubiera encontrado algo que perdí hace muchísimo tiempo». Elian solo sonrió. No hacían falta más palabras. Entre el relojero y la mujer que ya no tenía miedo a sus sueños, se había creado una amistad silenciosa. Una de esas que viven en el espacio entre el tic de estar despierto y el tac de estar soñando. Y así fue como Elian comprendió que las heridas más profundas, esas que guardamos en los rincones más oscuros, no siempre se curan con fuerza, sino con paciencia. No luchando, sino acompañando. Que a veces lo único que necesitamos es a alguien que se siente en silencio a nuestro lado en la oscuridad, para recordarnos el ritmo constante de nuestro propio corazón. Ojalá esta historia te sirva como un pequeño recordatorio de que nunca estamos del todo solos. Que incluso en nuestros sueños más oscuros puede haber un amigo esperando para caminar con nosotros. Que encuentres esta noche en tus sueños la paz que buscas y la fuerza que en realidad ya vive dentro de ti.
Si esta historia te ha arropado un poco el corazón, te deseo los sueños más dulces. Y si quieres seguir escuchando relatos como este, puedes suscribirte para que no te pierdas ninguno. Y ahora ya no hay nada más que hacer, solo respirar. Deja que la historia se pose suavemente y que la música te guíe, sin prisa, hacia un sueño profundo y reparador. Dulces sueños. El cartógrafo y su mundo de tinta y papel. En una ciudad de puertos y brumas, allí donde las calles huelen a sal y a aventuras lejanas, existía una tienda diminuta con un nombre que parecía un secreto: el Trazador de Estrellas. Su escaparate no mostraba globos terráqueos ni mapas de continentes, sino delicados dibujos de constelaciones imposibles y rutas que parecían trazadas sobre un sueño. Dentro, el aire olía a tinta, a papel antiguo y a la madera de los muebles donde descansaban los mapas. Pero Kael, el cartógrafo, no era un geógrafo común. Era un hombre de manos tranquilas y una mirada que parecía ver más allá de las fronteras físicas. Su especialidad no era trazar la tierra, sino el alma. Dibujaba mapas de la nostalgia, cartografías de un primer amor o rutas para encontrar un recuerdo perdido. Para él, cada línea era un verso y cada color, una emoción. Creía que los lugares más importantes no estaban en el mundo exterior, sino en el territorio inexplorado de nuestro interior. Kael vivía en una soledad serena, pero nunca se sentía solo. Estaba rodeado de los caminos de cientos de vidas, de los cruces de decisiones y de los puertos seguros de la memoria. Crear un mapa no era un acto técnico, era un ejercicio de empatía, era darle forma y dirección a un sentimiento. Una tarde en que la lluvia golpeaba suavemente los cristales, una mujer llamada Lyra entró en la tienda. Llevaba entre sus manos, con un cuidado infinito, un rollo de pergamino antiguo, tan viejo que parecía a punto de deshacerse. Lo extendió sobre el mostrador de roble. Estaba en blanco, o casi. En el centro exacto del papel había una única y desvaída gota de tinta oscura. «Perteneció a mi ancestro», explicó Lyra con la voz velada por la emoción. «Fue un gran explorador que un día se hizo a la mar y nunca regresó. Esta era su posesión más preciada, su mapa final, pero como ve, no hay nada, solo esta mancha». Kael sintió el peso de generaciones de preguntas sin respuesta en las palabras de Lyra. Tomó el pergamino entre sus manos. Era suave y frágil, pero bajo sus dedos, Kael sintió una corriente casi imperceptible, una historia que pugnaba por ser contada. Esa noche, bajo la luz de una única lámpara, desenrolló el mapa en blanco. Cerró los ojos y, con una mezcla de respeto y curiosidad, posó la yema de su dedo sobre la antigua gota de tinta. Hubo un instante de silencio total, y de pronto, el olor a papel y a tinta se desvaneció. En su lugar percibió el aroma frío de la sal y la bruma. Al abrir los ojos, ya no estaba en su taller. Se encontraba a la orilla de un océano infinito y gris, bajo un cielo sin sol y sin estrellas. El pergamino le había mostrado su secreto. No era un mapa de la tierra, sino del olvido. El lugar era sobrecogedor y desolado. Un mar sin olas, cuya superficie era lisa y opaca como un espejo de plata vieja. No había horizonte, solo una fusión infinita entre el agua gris y el cielo gris. Islas de niebla espesa flotaban a la deriva, y dentro de ellas Kael podía entrever escenas fugaces y silenciosas. La proa de un barco antiguo, una mano soltando una cuerda, una brújula girando sin control. Eran los fragmentos de un recuerdo que se había roto. A lo lejos distinguió una silueta, la de un hombre en la cubierta de un barco fantasma que se deshacía en la bruma. Era el ancestro de Lyra. No parecía asustado, sino profundamente perdido, como si hubiera olvidado el camino de vuelta a sí mismo.
Kael sintió la inmensidad de esa pérdida. ¿Cómo se puede trazar un mapa de un lugar que no tiene forma, que cambia con cada pensamiento? El aire estaba cargado de una tristeza antigua, la de todo lo que se ha perdido en el tiempo. Comprendió por qué el mapa estaba en blanco. Representaba un viaje sin fin a través de la nada, un laberinto sin paredes ni salida. Era la geografía de la desesperanza. Kael sintió el frío de aquel lugar en sus propios huesos, pero su corazón de cartógrafo, acostumbrado a encontrar un norte incluso en la confusión, no se rindió. Se dio cuenta de que no podía usar sus herramientas de siempre. La tinta y las reglas no servían de nada en el mar del olvido. Tenía que usar otro tipo de brújula. Cerró los ojos y, en lugar de buscar una dirección, buscó un sentimiento. Recordó la esperanza en la voz de Lyra, esa pequeña luz que había sobrevivido a través de las generaciones. Se aferró a esa emoción como un ancla en medio de la nada, y entonces comenzó a dibujar, pero no con tinta. Sumergió sus dedos imaginarios en el sentimiento de la esperanza y trazó una línea brillante y dorada sobre el agua gris. Luego tomó el recuerdo de la determinación del explorador y dibujó con él una isla. Usó la nostalgia como un color para pintar las corrientes y la paz como un símbolo para marcar un puerto seguro. No estaba cartografiando el olvido, estaba dibujando un camino a través de él. Poco a poco, a medida que Kael dibujaba con emociones, el paisaje comenzó a responder. El mar gris se tiñó de un azul profundo y sereno. Las islas de niebla se disiparon, revelando no escenas de pérdida, sino de serena aceptación. Estaba reordenando el recuerdo, dándole un nuevo significado. Llegó un momento en que Kael sintió que solo faltaba un último trazo. Recordó el amor de Lyra por su ancestro, un amor que había viajado en el tiempo, y con ese sentimiento dibujó en el cielo del sueño un conjunto de estrellas brillantes, una constelación que sirviera de guía eterna. En el instante en que la última estrella brilló, todo el paisaje se transformó. El mar inmenso se calmó por completo, y en su centro apareció una isla tranquila, bañada por la luz plateada de la nueva constelación. Allí, en la orilla, estaba la figura del explorador. Ya no parecía perdido. Miraba hacia las estrellas que Kael había dibujado, y en su rostro había una expresión de paz profunda, la de un viajero que por fin ha llegado a casa. El explorador levantó la vista, como si pudiera ver a Kael a través del tiempo y los sueños, y asintió una sola vez, en un gesto de pura gratitud. El mapa ya no estaba vacío, ahora contenía un destino. Kael despertó en su silla justo cuando la primera luz del alba entraba por la ventana. El aroma a tinta y papel lo envolvió de nuevo. Miró hacia la mesa. El pergamino, antes en blanco, ahora mostraba un mapa de una belleza sobrecogedora. En su centro, un océano de un azul profundo, y sobre él, brillando con una luz suave, una constelación que nunca antes había visto. Ese mismo día, Lyra regresó. Kael enrolló el pergamino y se lo entregó sin decir una palabra. Ella lo desenrolló y sus ojos se llenaron de lágrimas, pero eran lágrimas de comprensión, no de pena. «Esa constelación», susurró. «Mi abuela solía decir que era la que guiaba a nuestra familia. La llamaban el puerto, seguro». Lyra miró a Kael y su sonrisa fue como un amanecer. Así que nunca estuvo perdido, solo encontró un nuevo océano que navegar. Kael solo asintió. Entre el cartógrafo y la mujer que había hecho las paces con su pasado se había formado un lazo silencioso, uno tejido con la tinta de los sueños y el papel de la memoria. Y así, Kael comprendió que los mapas más importantes no son los que nos dicen a dónde ir, sino los que nos ayudan a entender dónde estamos. Y que a veces, para encontrar la paz, no necesitamos un camino de vuelta, sino una nueva constelación que nos ilumine en la oscuridad. Espero que esta historia te sirva como un pequeño recordatorio de que nunca estamos del todo solos.
que incluso en nuestros sueños más oscuros puede haber un amigo esperando para caminar a nuestro lado, y que puedas encontrar esta noche, en tu propio descanso, la paz que buscas y la fuerza que ya vive dentro de ti. Y ahora ya no hay nada más que hacer, solo respirar. Deja que la historia se asiente suavemente y que la música te guíe, sin prisa, hacia un sueño profundo y reparador. Dulces sueños. El luthier y su taller de ecos. En una ciudad de adoquines y conservatorios, donde el aire vibraba con sonatas lejanas, se escondía un taller con un nombre que sonaba a melodía: el diapasón de ámbar. Su puerta de madera oscura no invitaba a músicos famosos, sino a aquellos cuyo corazón guardaba un sonido roto. Dentro el aire olía a cedro, a barniz y a la resina de los arcos. Elian, el luthier, no era un artesano común. Era un hombre de oídos pacientes y una sonrisa que parecía afinar el alma. Su especialidad no era construir violines, sino reparar silencios. Trataba la mudez de una canción olvidada, la disonancia de un recuerdo doloroso o la pausa infinita dejada por una ausencia. Para él, cada veta de la madera era una partitura y cada capa de barniz una armonía. Creía que la música más profunda no resonaba en las salas de conciertos, sino en el espacio íntimo de nuestros sentimientos. Elian vivía en una quietud melódica, rodeado de los ecos de cientos de vidas. Reparar un instrumento no era un acto mecánico, era un ejercicio de escucha. Era devolverle su voz a una emoción. Una mañana en que el sol dibujaba líneas de polvo dorado en el aire, un niño llamado Leo entró en el taller. Sostenía en sus manos, como si fuera un pájaro herido, una pequeña caja de música de madera de cerezo. La depositó con sumo cuidado sobre el mostrador. En su tapa había una delicada talla de un ruiseñor dormido. «Perteneció a mi abuela», explicó Leo con una voz apenas audible. «Nunca ha sonado. Mi padre dice que se rompió el día en que ella perdió la voz, pero yo creo que la canción sigue dentro». Elian sintió el eco de esa esperanza infantil en las palabras del niño. Tomó la pequeña caja entre sus manos. Era ligera y suave, pero bajo sus dedos, Elian no percibió un mecanismo atascado, sino una profunda y antigua tristeza. Esa noche, bajo la luz de su lámpara de trabajo, observó la caja en silencio. Cerró los ojos y con una mezcla de ternura y respeto, acarició con la yema de su dedo la talla del pájaro dormido. Hubo un instante de quietud absoluta y de pronto, el olor a madera y a barniz se disipó. En su lugar percibió la fragancia fría y limpia de la tierra húmeda y las hojas petrificadas. Al abrir los ojos, ya no estaba en su taller. Se encontraba en medio de un bosque sobrecogedor donde reinaba un silencio de cristal. La caja le había mostrado su secreto. No contenía una melodía rota, sino un silencio hechizado. El lugar era de una belleza desoladora. Un bosque donde los árboles parecían esculpidos en vidrio, con pájaros congelados en pleno vuelo en sus ramas. No soplaba el viento, no había susurro de hojas, solo una quietud tan densa que parecía palpable. Un río de plata sólida atravesaba el paisaje, su corriente helada en el tiempo. A lo lejos, en un claro, distinguió la silueta de una gran fuente de mármol, también congelada. De ella parecía emanar esa opresiva quietud. Dentro del hielo, Elian pudo entrever la figura borrosa de una mujer sentada en el borde, con la cabeza gacha, como si hubiera olvidado la razón para cantar. Era la abuela de Leo. Elian sintió la inmensidad de esa melodía perdida. ¿Cómo se puede reparar un sonido en un lugar donde no existe ni el eco? El aire estaba cargado de una nostalgia muda, la de todas las canciones que se han desvanecido. Comprendió por qué la caja no sonaba.
Representaba un mundo interior atrapado en el silencio, un corazón que había olvidado su propia música. Elian sintió el frío de aquel lugar en su alma, pero su corazón de luthier, acostumbrado a encontrar música hasta en el crujido de la madera vieja, no se dio por vencido. Se dio cuenta de que sus herramientas no servirían de nada. La madera y las cuerdas eran inútiles en el bosque del silencio. Tenía que usar otro tipo de instrumento. Cerró los ojos y, en lugar de buscar un sonido, buscó un sentimiento. Recordó la fe inquebrantable en los ojos de Leo, esa pequeña nota de esperanza que había sobrevivido al silencio. Se aferró a esa emoción como si fuera la nota fundamental de una sinfonía. Y entonces comenzó a componer, pero no con notas. Tomó el sentimiento de la esperanza del niño y lo transformó en el sonido imaginario de un violonchelo, cálido y profundo. Luego usó el recuerdo del amor de la abuela y lo tejió como la melodía de un arpa. Usó la nostalgia como un suave acorde de piano y la alegría como el trino de una flauta. No estaba rompiendo el silencio, lo estaba llenando de nuevo con amor. Poco a poco, a medida que Elian dirigía su orquesta de emociones, el bosque comenzó a reaccionar. El aire vibró sutilmente. Los pájaros de cristal parecieron temblar y el río de plata sólida emitió un leve murmullo interior. Estaba afinando el mundo, devolviéndole su armonía. Llegó un momento en que Elian sintió que solo faltaba la nota final. Recordó la razón por la que el niño había llegado a su taller, la simple creencia de que la canción seguía allí. Con ese sentimiento puro de fe, imaginó una sola y clara nota de voz humana, un arrullo que pudiera derretir cualquier invierno. En el instante en que esa nota resonó en su mente, todo el paisaje se estremeció. La fuente de mármol crujió. Una grieta de luz la recorrió y, de su centro, en lugar de agua, brotó una melodía líquida y cálida. La canción fluyó hacia el bosque y todo lo que tocaba despertaba. El río volvió a correr, los pájaros alzaron el vuelo cantando y el viento susurró entre las hojas. La figura de la mujer levantó la vista y sonrió, mientras el bosque entero se unía a su canción reencontrada. Elian despertó en su sillón justo cuando la primera luz del alba se filtraba por la ventana. El aroma a cedro y resina lo envolvió de nuevo. Miró hacia su mesa de trabajo. De la pequeña caja de música de cerezo emanaba una nana dulce y clara, la misma que había soñado. Esa misma tarde, Leo regresó. Elian tomó la caja que sonaba y se la entregó sin decir palabra. El niño la tomó y sus ojos se abrieron de par en par al escuchar la melodía. Eran ojos llenos de asombro y reconocimiento. «Es esa», susurró. «Mi padre decía que era la nana que su madre le cantaba. La llamaba el despertar del ruiseñor». Leo miró a Elian y su sonrisa fue como la resolución de un acorde perfecto. Entonces era verdad. Nunca se fue, solo estaba dormida. Elian solo asintió. Entre el artesano y el niño que se había negado a aceptar el silencio, se había creado una armonía perfecta, una tejida con los hilos de la memoria y la música del corazón. Y así Elian comprendió que las melodías más importantes no son las que se tocan para el mundo, sino las que nos ayudan a recordar quiénes somos. Y que a veces, para sanar un silencio, no necesitamos hacer ruido, sino escuchar con el corazón la canción que siempre ha estado ahí. Espero que esta historia te sirva como un pequeño recordatorio de que nunca estamos del todo solos, que incluso en nuestros silencios más profundos puede haber una melodía esperando para acompañarnos, y que puedas encontrar esta noche, en tu propio descanso, la paz que buscas y la fuerza que ya vive dentro de ti. Y ahora ya no hay nada más que hacer, solo respirar. Deja que la historia se asiente suavemente y que la música te guíe, sin prisa, hacia un sueño profundo y reparador. Dulces sueños.
la Biblioteca de los Ecos Perdidos. Al final de una calle que nadie parecía recordar, más allá de las avenidas ruidosas, se alzaba un edificio de piedra y hiedra conocido como la Biblioteca de los Ecos Perdidos. No guardaba libros de papel y tinta, sino los recuerdos que la gente había extraviado. Cada tomo en sus estanterías infinitas contenía una memoria: el calor del primer sol de primavera, el sonido de una risa infantil, el sabor de una comida familiar o el tacto de una mano que ya no está. La bibliotecaria, una mujer de ojos amables y cabello como la plata hilada llamada Isadora, no era una simple guardiana. Era una cartógrafa de la nostalgia. Podía caminar por los pasillos y percibir el aroma de pan recién hecho que emanaba de un recuerdo de infancia, o escuchar el murmullo de una conversación lejana atrapada en las páginas de una memoria de juventud. Para Isadora, cada recuerdo era un paisaje sagrado. Entendía que no estaban hechos de hechos, sino de sentimientos. Su labor no consistía en archivar el pasado, sino en cuidar de las emociones que le daban forma, asegurándose de que ningún eco del corazón se perdiera para siempre en el silencio. Un atardecer, mientras la lluvia dibujaba finos hilos de plata en los ventanales, una joven llamada Elara entró en la biblioteca. Sus hombros estaban caídos, no por el peso de la lluvia, sino por el de una ausencia. Se acercó al gran escritorio de roble donde trabajaba Isadora. «He perdido algo», dijo Elara con la voz quebrada. «Es el último cuento que me contó mi abuelo. Recuerdo la habitación, la lluvia contra el cristal, la taza de té con miel en mis manos. Pero la historia se ha ido. Es solo niebla en mi mente». Isadora asintió con una profunda empatía. Se adentró en los laberínticos pasillos, guiada por una intuición que solo años de escuchar al corazón le habían dado. Finalmente, sus dedos se posaron sobre un libro de cubierta sencilla, color azul, Tormenta. En el lomo no había título, solo el leve aroma a tierra mojada y a miel. Lo llevó al escritorio y lo abrió con delicadeza. Pero las páginas estaban vacías. No había palabras, solo un remolino de niebla gris y silenciosa que se movía lentamente, como si respirara. La memoria estaba allí, pero inaccesible, perdida en la bruma del olvido. Isadora sabía que sus métodos habituales no servirían. Este recuerdo no estaba simplemente extraviado, estaba herido. Esa noche, con la biblioteca sumida en una profunda calma, cerró los ojos y posó sus manos sobre las páginas brumosas del libro. No lo leyó, lo sintió. Dejó que la niebla la envolviera y, al abrir los ojos, ya no estaba en su escritorio. Se encontraba de pie en medio de una habitación familiar, pero todo era borroso y carecía de color y sonido. El aire era denso y frío, cargado con el silencio de lo que se ha olvidado. Era el paisaje de la memoria de Elara, erosionado por el tiempo y la tristeza. A lo lejos podía distinguir la silueta de un sillón, pero se desvanecía si intentaba acercarse. Comprendió que tenía que reconstruir el lugar, no con las manos, sino con los sentidos. Tenía que usar los anclajes que Elara le había dado, las pocas islas de certeza en aquel océano de niebla. Isadora cerró los ojos de nuevo y se concentró en el primer anclaje, el sabor del té con miel. Buscó en su propio corazón el recuerdo de la calidez y el dulzor y lo proyectó hacia la niebla. Al instante, un hilo de luz dorada brotó de sus manos y serpenteó por el aire, tejiendo en la existencia una pequeña mesa de madera. Sobre ella, una taza humeante apareció, sólida y real, anclando una parte del escenario. Luego se concentró en el sonido de la lluvia. Recordó el golpeteo rítmico y calmante sobre un tejado, y un segundo hilo, esta vez de plata líquida, fluyó hacia la bruma. A medida que avanzaba, definía el contorno de un gran ventanal, a través del cual ahora se veía caer una lluvia suave y perpetua. El sonido llenó el silencio, devolviéndole la vida a la habitación. Finalmente, buscó la sensación de una manta de lana.
evocó el peso reconfortante, la suave aspereza. Un tercer hilo, grueso y de un cálido color crema, se materializó y se envolvió alrededor del sillón borroso, dándole forma, textura y solidez. La habitación estaba casi completa. El escenario del recuerdo estaba listo. Con los 3 hilos de memoria anclados, la niebla retrocedió, revelando el corazón de la habitación. Allí, en el centro, flotaba una esfera de luz pálida y temblorosa. No emitía sonido, pero Isadora supo con una certeza absoluta que aquello era el cuento del abuelo. La esencia de sus palabras, el amor con el que fueron dichas, atrapado y enmudecido por el olvido. La esfera pulsaba con una luz débil, como un corazón a punto de detenerse. La niebla restante se arremolinaba a su alrededor, amenazando con extinguirla por completo. Isadora sintió la urgencia. Sabía que no podía forzarla a abrirse. La violencia solo haría que se replegara aún más. Para sanar una memoria no se necesita fuerza, sino resonancia. Isadora se acercó a la esfera de luz. En lugar de luchar contra la niebla, la aceptó como parte del proceso. El olvido no siempre es un enemigo. A veces es solo la tierra que cubre una semilla esperando germinar. Entonces hizo lo único que podía hacer. Ofreció un recuerdo propio. Buscó en su interior la memoria de una nana que su propia abuela le cantaba, un recuerdo lleno de una ternura similar. No lo proyectó como un hilo de luz, sino que simplemente lo sostuvo en su corazón, dejando que su emoción emanara como un suave calor. No hubo una explosión de luz, sino un cambio sutil. La esfera temblorosa pareció sentir esa calidez familiar, esa emoción afín. Lentamente su pulso se hizo más fuerte, más brillante. La luz pálida se transformó en un resplandor cálido y seguro que, con una suavidad imparable, empujó la niebla hasta disolverla por completo. Y entonces la esfera se abrió, y de ella no brotó un sonido, sino una corriente de palabras e imágenes que fluyeron por la habitación y la llenaron de color y vida. El cuento había despertado. Isadora abrió los ojos y se encontró de nuevo en su escritorio. El aroma a lluvia y miel flotaba en el aire de la biblioteca. Sobre el libro abierto, las páginas ya no estaban vacías. Estaban cubiertas por una caligrafía elegante y, entre los párrafos, aparecían tenues ilustraciones que parecían soñadas. Al día siguiente, cuando el Ara volvió, Isadora simplemente le entregó el libro. La joven lo tomó y en el momento en que sus dedos rozaron la cubierta, cerró los ojos. No necesitó leerlo. La historia entera con la voz cálida de su abuelo, las imágenes de bosques encantados y héroes valientes se desplegó en su mente, clara y vibrante como si la estuviera escuchando en ese mismo instante. Una lágrima de alegría rodó por su mejilla. «Está aquí», susurró con una sonrisa que iluminó su rostro. No lo había perdido, solo estaba esperando. Isadora asintió, devolviéndole la sonrisa. Comprendió una vez más que los recuerdos más preciosos no se guardan en la mente, sino en el corazón, y que incluso la niebla más espesa del olvido no puede extinguir una emoción. A veces todo lo que se necesita para encontrar el camino de vuelta es un eco de un sentimiento compartido, un susurro de amor que nos recuerde quiénes somos. Espero que esta historia te sirva como un pequeño recordatorio de que nunca estamos del todo solos, que incluso en nuestros silencios más profundos puede haber una melodía esperando para acompañarnos, y que puedas encontrar esta noche, en tu propio descanso, la paz que buscas y la fuerza que ya vive dentro de ti. Y ahora, ya no hay nada más que hacer, solo respirar. Deja que la historia se asiente suavemente y que la calma te guíe sin prisa hacia un sueño profundo y reparador. Dulces sueños. El artesano de melodías cósmicas.
en el corazón de un valle dormido, donde el aire era tan claro que las estrellas parecían al alcance de la mano, vivía un hombre llamado Liam. No era un músico común. Era un afinador de silencio, un artesano cuyo taller no estaba lleno de madera y cuerdas, sino de engranajes de reloj, lentes de telescopio y fragmentos de meteoritos. Su hogar era la aguja más alta del pueblo, un viejo observatorio abandonado. Liam tenía un don secreto. Podía escuchar la música del universo. Para él, cada estrella no era una bola de fuego distante, sino una nota en una sinfonía infinita. La Osa Mayor era un arpegio profundo y solemne. Las Pléyades, un conjunto de campanillas de cristal. Pasaba sus noches con la oreja pegada a un extraño dispositivo de latón y cuarzo, escuchando la melodía celestial, una nana cósmica que arrullaba al mundo. Para Liam, esta música era el equilibrio del mundo. Entendía que no estaba hecha de sonido, sino de vibraciones, de la danza silenciosa de la gravedad y la luz. Su labor no era componer, sino escuchar, asegurarse de que la armonía del cielo nocturno siguiera intacta, velando por el sueño tranquilo de los habitantes del valle. Una noche, mientras la luna nueva dejaba el cielo en una oscuridad profunda y aterciopelada, Liam notó una ausencia, una disonancia en el coro celestial. Se ajustó los auriculares de su dispositivo y barrió el firmamento buscando el origen de aquel vacío. Entonces lo encontró, o más bien, no lo encontró. Faltaba una nota. Era la melodía de Caelus, una pequeña estrella solitaria en el borde de la Vía Láctea, conocida por su vibración suave y constante, un tono puro que servía como el metrónomo de la noche. Pero esa noche Caelus estaba en silencio. Su luz seguía allí, un punto azul pálido en la inmensidad, pero su canción había desaparecido. Abajo, en el valle, la gente dormía inquieta. Los sueños se volvieron confusos y esquivos, y un extraño desasosiego como una prenda húmeda se pegó al ánimo colectivo sin que nadie supiera por qué. La ausencia de esa única nota había roto el hechizo del descanso profundo. El mundo había perdido su tono fundamental. Liam sabía que no podía viajar a Caelus para reparar su canción. La distancia era inimaginable, pero entendió que si la vibración de la estrella podía llegar hasta él, quizá una vibración suya podría llegar hasta la estrella. Necesitaba construir un puente, no de materia, sino de resonancia. Esa noche, bajo la luz ahora incompleta de las estrellas, tomó una decisión. No usaría sus herramientas de relojero, sino algo mucho más antiguo. Crearía un instrumento capaz de enviar un eco a través del vacío, una llamada para despertar la melodía perdida. Se adentró en su taller y empezó a reunir los materiales. No buscaba madera de arce ni cuerdas de metal. Buscaba elementos que recordaran al cielo, cosas que hubieran nacido de la luz y la noche. Su tarea no era fabricar un objeto, sino destilar una intención, un sonido tan puro que pudiera viajar por el silencio sin romperse. Liam comenzó su trabajo. Para el cuerpo del instrumento tomó un geoda que había encontrado en la montaña más alta del valle, una piedra que en su interior contenía un universo de cristales de cuarzo. La pulió durante días, hasta que cada faceta atrapaba la luz de las estrellas y la devolvía multiplicada, como un coro de luces silenciosas. Este sería el resonador. Luego buscó la cuerda. En una caja de plomo guardaba el único tesoro que su abuelo, también un vigía del cielo, le había dejado. Un finísimo filamento de luz solidificada, supuestamente el rastro de una lágrima de cometa. Era increíblemente resistente, y al tocarlo no vibraba con sonido, sino con una fría luminiscencia. Sería la voz del instrumento. Finalmente necesitaba la afinación. No usó un diapasón. Se sentó durante horas en silencio, escuchando no la música, sino los espacios entre las notas de la sinfonía estelar. De ese silencio extrajo un eco, una frecuencia de pura calma.
Sostuvo esa nota en su mente y la usó para tensar el filamento sobre el cuerpo de cuarzo. El instrumento estaba listo. No tenía nombre, pues su propósito era llamar a otro. Con el instrumento en sus manos, Liam subió a la cúpula abierta del observatorio. El silencio de Caelus era ahora un abismo palpable en el tejido de la noche, una presencia fría y pesada. Todas las demás estrellas parecían cantar más bajo, como si guardaran luto por su hermana perdida. Liam colocó el instrumento sobre un pedestal de piedra, apuntando hacia el punto de luz azul pálido. Sintió el peso de la tarea, un movimiento en falso, una intención impura, y su mensaje se perdería en la nada, o, peor aún, crearía una disonancia aún mayor. La duda lo invadió. ¿Cómo podía un solo hombre, desde un pequeño valle, devolverle la voz a una estrella? El silencio parecía burlarse de él, vasto, eterno e indiferente. Por un momento se sintió a punto de rendirse, de aceptar que algunas cosas simplemente se apagan. Liam se quedó inmóvil, mirando la estrella silenciosa. Y entonces, en lugar de luchar contra el silencio, lo abrazó. Comprendió que el silencio no siempre es una ausencia, sino a veces una forma de escuchar. Quizá Caelus no se había roto, quizá solo se sentía sola. En lugar de intentar recrear la vieja melodía de la estrella, Liam decidió ofrecerle una propia, pero no una sinfonía compleja. Buscó en su corazón la emoción más simple y pura que conocía. La sensación de compañía en la oscuridad, la calma de saber que alguien más está velando. Cerró los ojos y con un solo dedo rozó el filamento de luz de cometa. No produjo un sonido fuerte, sino una única nota, clara y sostenida. Una nota que no pedía nada, no exigía respuesta. Simplemente decía, «Te escucho, no estás sola». La nota viajó, no como una onda de sonido, sino como una onda de empatía a través del vacío. Primero no pasó nada, pero entonces la pálida luz azul de Caelus parpadeó. Una vez, 2 veces, y luego desde la profundidad del cosmos una nueva melodía comenzó a fluir. Era más suave que la anterior, más compleja, y en su centro, tejida como un hilo de oro, vibraba la nota que Liam había enviado. La estrella no había recuperado su vieja canción. Había creado una nueva, a dúo con la Tierra. Liam abrió los ojos, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. La sinfonía de la noche estaba completa de nuevo, más rica y profunda que antes. Abajo, en el valle, la gente se removió en sus camas. Los sueños volvieron, esta vez llenos de cielos estrellados y melodías lejanas. La inquietud se desvaneció, reemplazada por una paz profunda y conectada. Liam sonrió. Comprendió que la verdadera armonía no consiste en llenar cada silencio, sino en escucharlo. Y que incluso en la más vasta de las soledades, una sola nota de conexión sincera puede crear una sinfonía. A veces, para reparar lo que está roto, no se necesita fuerza, sino el valor de ofrecer una parte de nosotros mismos, un eco de nuestro propio corazón para recordarle al otro que no está solo. Espero que esta historia te sirva como un pequeño recordatorio de que nunca estamos del todo solos, que incluso en nuestros silencios más profundos puede haber una melodía esperando para acompañarnos. Y que puedas encontrar esta noche, en tu propio descanso, la paz que buscas y la fuerza que ya vive dentro de ti. Si esta historia ha conseguido abrigar tu corazón, aunque sea un poco, te invito a suscribirte para que sigamos encontrándonos en este espacio. Y ahora ya no hay nada más que hacer, solo respirar. Deja que la historia se asiente suavemente y que la calma te guíe, sin prisa, hacia un sueño profundo y reparador. Dulces sueños.